Vamos a hablar un poco hoy día sobre memorias. Es un poco duro hablar de historia y memorias, pero me preguntan mucho sobre la historia de cibernética social, cómo nació eso. Yo ni me di mucha cuenta de cómo fue naciendo. Después, recapacitando, empiezo a darme cuenta de que en qué punto estaba yo, en qué momento de la historia. El contexto principal es que en los años 60, del 64 al 70, fue cuando surgió la idea, y en este momento el poder sacral era comandado por el Papa Juan XXIII, que trató de modernizar la iglesia, decía que abría la ventana para que entrara aire nuevo y tal. Entonces había intención de cambio en el campo religioso. En el campo político-económico estaba en el auge la confrontación entre capitalismo y socialismo. Entonces todo estaba apuntando hacia el cambio, ¿no? Yo venía de un seminario, me salí y tenía más o menos buena formación filosófica y teológica, y fui a estudiar sociología. Ya había estudiado literatura, no me sirvió, no me gustó mucho, y me metí en la sociología con un profesor muy importante que me marcó mucho, el profesor Antonio Rubbo Miller. Él era decano de la Fundación Escuela de Sociología Política de São Paulo, que era de la Universidad de São Paulo. Yo fui su alumno y empecé a aprender herramientas de análisis social. Y la principal herramienta se llama Teoría de la Organización Humana, más conocida popularmente como Teoría de los 14 subsistemas del sistema social. Los 14 subsistemas son un lenguaje que le permite a cualquiera, yo trabajé en las favelas de Río de Janeiro, a cualquier analfabeto o doctor, a hacer un análisis rápido de la realidad de una comunidad, una persona, un país, porque sustituye el lenguaje demasiado condensado y simplista del socioeconómico. Entonces el socioeconómico estaba desglosado en 14 áreas, que le llamamos entonces 14 subsistemas. Que la comunidad o la persona, un todo, se llama un sistema y tiene sus 14 áreas por donde circula su vida, sus intereses, su energía, se llama 14 subsistemas. Con eso me metieron a trabajar en una organización llamada FACE, en Río de Janeiro. Yo era muy relacionado con el mundo religioso, muy apasionado por el cristianismo, aunque no por las instituciones que lo promueven, porque las instituciones son muy difíciles, ¿no? Son muy problemáticas, pero el cristianismo sí, yo estaba apasionado por la doctrina del cristianismo primitivo, original, y al salir me metí al marxismo. ¿Por qué? Porque yo también estaba en un ambiente influenciado para el cambio. Yo estaba en la corriente de Paulo Freire y tal. Entonces, en Río de Janeiro había una organización llamada FACE, comandada por un sacerdote americano, padre Lysing, que también me marcó mucho, porque él era un sacerdote americano, pero renovado, ¿no? Él sabía que la iglesia necesitaba tecnología, metodología, modernización. Entonces la organización que él ensambló, que se llamaba la FACE, Federación de Asistencia Social, tenía como un equipo de 10 especialistas. Había sociólogo, antropólogo, había nutricionista, ingeniero, abogado, economista y otros que trabajaban para las diócesis. Entonces, para modernizar las diócesis, para conseguirles planificación, dinamizar las parroquias, y ahí empezaron las llamadas comunidades eclesiales de base. Yo empecé a trabajar ahí el año 1966, después de graduarme con mi magíster. Yo saqué magíster en la Escuela de Sociología y Política de São Paulo con el profesor Miller, y fui a trabajar ahí. Y ahí me dediqué a desarrollar un método de trabajo en las comunidades, porque se trataba de cambio, y las comunidades tenían que aprender autoconducción, autogobernarse. Yo le llamé cibernética, que viene de gubernética, ¿no? Porque estábamos en dictadura, en toda Latinoamérica estaba con dictaduras, porque
el capitalismo se defendía con las fuerzas militares y el socialismo trataba de hacer cambios o religiosos o mentales o partido comunista. Yo nunca fui del partido comunista, nunca me afilié a ningún partido que yo no les creía desde entonces. Pero la idea, porque yo empecé con eso, es porque en el año 66, cuando yo fui a trabajar en Río de Janeiro, en la FACE, decretaram o exílio de um de meus maestros, que era Paulo Freire. E já me quedei pouco surpreso, porque como vão expulsar um tipo que, como a Jesucristo, não lhe hacía daño a nadie, solo le hacía el bien a todas as pessoas. Paulo Freire le hacía muito daño a la élite brasileña, porque le enseñaba concientização en las escuelas, en los clubes populares de cultura. E eu lo vine a entender depois. Quando lo expulsaram, eu digo, aqui passa algo, há alguma trama, alguma conspiração, algum plano universal de limpiar-se, sacar-se de adentro de uma vez os ideólogos, os educadores, os militantes, os batalhadores, os trabalhadores sociais com as comunidades que têm alguma ideia em contra do capitalismo. Então, sí, yo alcancé a entender que el marxismo estaba derrotado por las armas, no por ideología o por ideales de justicia, por las armas, porque la élite usa las armas. La élite no le tiene compasión a nadie, ¿no? El que se le mete en contra, y Jesucristo fue un ejemplo, y Pablo Freire es otro, Sócrates es otro, y muchísimos, ¿no? Luther King, en fin, cosas así. Entonces yo entendí que não se podia seguir como se estava. E já um semi-marxista, um cristiano de teologia de liberação, já vi que não se podia seguir como estava e me meti na cabeça que havia que desenvolver outro tipo de metodologia para produzir cambio social, porque eu nunca estive de acordo com a injustiça que hacen. Eu sou um hijo del campo, mi papá carpinteiro, mi mamá agricultora campesina. E eu conozco muito bem a miséria em que vive a gente do campo, as periferias urbanas. La conheci desde niño. E com isso eu nunca me conformei. E mais tarde vim a entender por que, como a pobreza, a miséria é produzida por determinado sistema de ideias e de organização social. Então, eu me inventei que podia aportar criando uma nova teoria, uma nova proposta que não tivesse nada a ver com o marxismo nem com o capitalismo. Desde então, no ano 66, já sabia que eu personalmente era pós-capitalista, pós-marxista ou socialista. E nesse então o cristianismo lo tomava e não me havia conscientizado, percatado da opressão que venia por las instituições religiosas, não por la doutrina religiosa. E depois, então, quando lo descobri, me hice também pós-eclesial. O sea, las instituciones religiosas descubrí que estaban manejando mal el poder que tenían. La doctrina religiosa cristiana o budista, sea la que sea, las doctrinas religiosas todas son fenomenales, son tremendas propuestas de convivencia, de justicia social, todas ellas, no son la cristiana. Entonces nos declaramos también post-eclesiales, ¿por qué? Porque las instituciones poco a poco agregan, concentran, monopolizan demasiado poder. Y necesitamos hoy día, la humanidad es rehén de las instituciones, y las instituciones son los aparatos de las élites políticas, económicas y religiosas. Entonces, la idea era esta, de crear una nueva propuesta. Y ahí, ¿con qué herramientas, con qué método, con qué propuestas? Claro, yo tenía las herramientas que me había pasado el profesor Antonio Rubbo Miller, que hay que reconocerlo, aunque Brasil no lo reconozca. ¿Por qué? Porque Brasil es un país extremadamente conservador, ¿no? Entonces no le gusta innovaciones en ese campo de ciencias sociales y humanas. Entonces, con los 14 sistemas que aprendí con él, con la dinámica de grupo que había aprendido con Lauro de Oliveira Lima, otro maestro de cambio en Brasil, y otros que había en Latinoamérica también, yo me metí a trabajar en las comunidades ahí de las favelas de Río de Janeiro, las comunidades de base de las parroquias, y tuve que desarrollar el método, ¿no? Que se llamó en ese entonces creatividad comunitaria, pero era con los 14 sistemas para analizar las necesidades de la comunidad o de la parroquia, y con dinámica de grupo, que era para que la gente se organizara.
se agrupara y tuviera algún poder de jalar la comunidad. Y se fundaban las asociaciones de vecinos como las hay en toda parte, pero con herramientas de trabajo, no solo con reivindicaciones, reclamar al gobierno, a las autoridades, no. Ahí se reclamaba poco, ahí se trabajaba por entreajuda, se decía en ese entonces, con recursos locales, o se buscaba alguna institución que quisiera financiar proyectos y tal, y se trabajaba entonces con la creatividad comunitaria, los recursos comunitarios y esas herramientas. Y poco a poco yo fui desarrollando eso, creando los llamados animadores de comunidad. Después tuve que formar entrenadores para entrenar los animadores que comandaban las comunidades de bases, entrenábamos sacerdotes y monjas, porque en ese entonces, cuando había dictadura, la iglesia era un refugio en contra de la dictadura. En ese sentido, la iglesia nos favoreció mucho y gran parte del avance de las comunidades eclesiales de base en Brasil y en Latinoamérica tienen nuestro influjo, nuestra herramienta, nuestro método de reuniones, de trabajo en grupo y nuestra teoría de los 14 sistemas para que la gente comprenda la globalidad de su comunidad, que es un lenguaje no marxista y es un lenguaje no capitalista. Ábreme la puerta, mi alma, que ha ganado una batalla, que ha ganado una batalla y herido y el sol se asoma. Llegó un momento en que por el avance de los problemas, se chocó con la autoridad eclesiástica, porque la gente aprendía a hacerse autónoma casi, ¿no? No que fuera anarquista, pero ganaba un poco más de autonomía dentro de la parroquia y tomaban decisiones, en fin, chocaba bastante la idea de autoconducción personal. Y autoconducción grupal chocaba bastante con la imposición, la supremacía que las religiones le imponen a las personas. Entonces chocamos y nos cerraron las puertas. Bueno, nos cerraron las puertas, seguimos trabajando entonces en escuelas, en las universidades, y cooperativismo y otros lados, ¿no? Y con eso se iba desarrollando la teoría. Y yo trabajé hasta el 77 para sacar mi doctorado en la misma Fundación Escuela de Sociología y Política de São Paulo, trabajando entonces para elaborar y consolidar la teoría, y fui agregando entonces además los 14 sistemas, la dinámica de grupo, poco a poco se le añadió la dinámica individual, después se le añadieron una cantidad de otros procesos de comunicación. ¿Cómo se dan cuenta? Yo no estoy hablando ni de pedagogía, ni de sociología, ni de política, ni de filosofía. Estoy hablando de dinámica individual, estoy hablando de herramientas. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque está tratando de reintegrar todos los conocimientos de todas esas áreas específicas de ciencias sociales y humanas. Solo para nombrarlas son antropología, psicología, comunicación, pedagogía, teología, derecho, filosofía, economía, historia. Esas disciplinas son las llamadas ciencias sociales y humanas. Nosotros quisimos borrar los nombres que tienen para fusionarlas, todos los conocimientos, en un único cuerpo. Le llamamos cibernética social, que es la realización del ideal de interdisciplinaridad o transdisciplinaridad o supradisciplinaridad. Y cada foco del todo se toma por ejes, le llamamos dinámica de eso, dinámica del otro. Entonces nos alejamos del problema de fragmentación o compartimentalización de las disciplinas o de las ciencias sociales y humanas, y creamos un nuevo cuerpo con la idea de que el ser humano en la vida no se puede fragmentar como está fragmentado por la pedagogía, sociología, psicología, antropología. Eso no se puede fragmentar, eso es un equívoco. Y es tanto el equívoco que las ciencias sociales individuales son un fracaso. Pedagogía de por sí es un fracaso, psicología de por sí es un fracaso, estamos cada vez más locos, la sociología de por sí es un fracaso, no hay convivencia, la política de por sí es un fracaso, hay mucho más corrupción que comando del bien común, y así va, ¿no? Entonces se iba construyendo la teoría de cibernética social. El año 73
me convencieron los compañeros que había que salir por Latinoamérica, país por país. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo barco. América Latina y los latinos de América del Norte y Canadá somos del mismo origen cultural ibérico, ¿no? Hispánico y portugués. Y tenemos más o menos los mismos defectos, la misma falencia. Entonces, como nos sentimos en el mismo barco, salimos a caminar por las Américas, que le llamamos Indoamérica. Y empezamos entonces los grupos, empezamos por Argentina, pero siempre los primeros contactos eran religiosos y después académicos, universitarios. De ahí salimos a Perú, también se fundó un buen grupo, después a Ecuador, y vinimos a Colombia, que estamos grabando en Colombia. Aquí también el contacto fue un personaje de mucho valor histórico, el sacerdote padre Pedro da Chiardi, de los claretianos, que era un luchador, un militante del cambio, de la justicia social, de la nueva vida, en fin, un entusiasmado con las cuestiones de la teología y la liberación. Él era muy cristiano, con Juan 23, esas cosas todas, y muy dinámico era. Entonces nos abrió cancha aquí, y de ahí apareció también un joven de esta época, Rafael Segura, que movió mucho, articuló muchos grupos, se hizo entrenador y produjo muchas cosas. Después vinieron otras generaciones de entrenadores. Hay que citar a Crisanto Belandia, a Estelita Betancourt y otros que sería muy largo citarlos, ¿no? En diversas partes de la República. Después fuimos a Venezuela, a Costa Rica, a México, Estados Unidos y hasta Canadá. A Estados Unidos yo llegué en el 78 y me quedé hasta el 80, pensando que cualquier propuesta de cambio global tiene que irse a la capital del imperio. Pero Estados Unidos en ese sentido no creó mucho grupo, no aceptó mucho porque es un país defensivo, ¿no? Él está en la cumbre, quien está en la cumbre se vuelve conservador porque quiere conservar los privilegios. Pero aprendí mucho, es un país muy culto, tiene mucha investigación, mucha difusión científica. En ese sentido hay que respetar y agradecer a Estados Unidos toda la ciencia que se produce, la difusión científica que produce. Cobra caro, pero vale. Y ahí me encontré con la teoría de los tres cerebros, que le faltaba a nuestra cibernética social. Eso fue el 78, del 78 al 80. Y ahí se completó entonces lo que hoy se llama el hológrafo, que está compuesto de ¿qué? Los 14 sistemas, ¿no? Con sus 4 operacionales, sus dinámicas. Y el ciclo cibernético de transformación, que son las funciones de los 3 cerebros. Porque descubrí los 3 cerebros en Estados Unidos. Antes se hablaba solo en términos de cerebro lógico y cerebro creativo, ¿no? Como Edward de Bono lo había planteado, el pensamiento lateral y el pensamiento lógico, eso viene desde Aristóteles, ¿no? Con la lógica y tal. Pero el pensamiento creativo lateral viene de los años 60, con de Bono y otros teóricos de ahí. Pero en Estados Unidos me encontré con la teoría de los 3 cerebros, con Paul MacLean. Entonces hay el pensamiento lógico, la intuición creativa y el pragmatismo central. Y de ahí salió el ciclo cibernético de transformación, y ahí se empezó a ver que se podría aplicar a todos los campos prácticos, como la educación, la salud, la comunicación, la economía, la política. Entonces adquirimos un carácter que es muy raro en la ciencia social y humana, que se llama ciencia social y humana aplicadas. Nadie en ninguna universidad del mundo puede decir que tiene una sociología aplicada, una pedagogía aplicada, una economía. No, nada. Todos tienen discursos teóricos de cada cual en su ciencia. No ha encontrado la vía para bajar de sus teorías a la praxis, a la práctica. Nosotros tenemos guiones, tenemos flujograma, tenemos modelos, tenemos mapas mentales, tenemos todas las fórmulas que quieras para trabajar la familia, la salud, la educación, la comunicación, la economía, la empresa, la cooperativa, las fuerzas armadas, la política, la justicia, lo que quieras. Que tenemos especialistas ya con doctorado en casi todas esas áreas. La cibernética social es una síntesis de todo.
Pero la parte del cerebro izquierdo y central tiene fundamento científico. La parte del cerebro derecho tiene fundamento coherente con todo lo demás, porque el cerebro derecho no es fundamento científico, es intuición, es creación, es invención, es creatividad. Y cuando se experimenta, se esperan los resultados y eso confirma, ¿no? Equivale a la comprobación científica, matemática, teórica de las ciencias exactas. Bueno, entonces llegamos al hológrafo y después de unos 5 o 6 años llegamos a lo que se llama el show del juego mundial. O sea, una nueva manera de ver la globalización, porque estábamos empezando a ver la globalización en los años 90, cuando se vino abajo el marxismo con su experimento de la Unión Soviética y otros países. Entonces, la globalización se irradió por todo lado y nosotros salimos con la teoría del show del juego mundial. Y con eso se completó más o menos lo básico de la cibernética social, de la teoría, ¿no? Entonces se confirmó. De la física cuántica tomamos el llamado principio de la energía triuna, que todo viene de A3. No solo el átomo que es 3, pero cada partícula del átomo tiene 3 otra vez, que en el fondo se reduce a llamar los 3 quarks. 3 quarks, son como 3 trillizos inseparables, siameses inseparables, ¿no? Nuestro enfoque es triádico, trialéctico. El enfoque capitalista es monádico, monoléctico, una cosa a la vez suelta, aislada, y prevaleciendo la ley del más fuerte. El marxismo era diádico, en teoría sigue siendo, ¿no? Pero en la práctica diádico. 2 en confrontación, en contradicción. La dialéctica son 2 en contradicción, de arriba abajo, o izquierda y derecha, cosas así. Y nosotros sabemos que ni lo monádico nos ayuda como humanidad y ecosistema global, ni lo diádico nos ayudó porque no funcionó, fue desbaratado. Entonces estamos ensayando a ver si lo triádico nos puede ayudar. Porque no es una propuesta de mitad del mundo contra la otra, no, es una propuesta para que convivan todas las partes convivan. El norte, el sur, el oriente, el occidente, una propuesta de convivencia que se dice proporcional. Bueno, después que teníamos esas teorías, se nos ocurrió enfrentar el problema de ética. ¿Cómo se logra que la humanidad llegue a reconocer límites para su furia acumuladora de capital, o la furia que los ingleses y americanos nos metieron para lo económico, rompiendo cualquier límite ético, moral, espiritual, racional, rompiendo todo? Entonces salimos con la investigación del proporcionalismo y nos apoyamos en la teoría matemática de la media extrema razón, para que no sea una ideología de derecha, izquierda, o religiosa, o filosófica. No hay ideología de ese tipo. Hay una ciencia matemática que descubre que todos los sistemas de la naturaleza son ensamblados con no mínimo de 3 módulos, pero no iguales. Ellos tienen proporciones, ¿no? Entonces tiene proporciones de 62 por 38 como un brazo, ¿no? 62 por 38. Y después se repite, 62 por 38 y así vamos. Y de ahí desarrollamos toda una propuesta de sustitución del discurso sobre ética y moral por una propuesta de ética numérica que se llama proporcionalismo, para que se vean los porcentajes de derechos y deberes, de esfuerzo y de compensaciones que las personas tienen en los diversos niveles, en los diversos estamentos, estratos sociales. Entonces es el proporcionalismo y con eso amplificamos bastante la teoría. Y llegamos entonces a un manifiesto de la proporcionalidad, basado en toda esta herramienta, toda esta teoría, y una propuesta de refundación de las instituciones políticas, económicas y sacrales o religiosas, y de las instituciones como familia, salud, comercio, comunicación, escuela, trabajo, agricultura, industria, bancos y justicia, etc. y tal. Eso es la historia de cibernética social. La cibernética es una especie de neurocibernética, ¿no? Las ciencias sociales y humanas, neurociencia social y humana, porque son basadas en el cerebro, los 3 cerebros, ¿no? El cerebro izquierdo, lógico, racional, pensante, investigativo, matemático, estadístico. El cerebro derecho, que es
afectivo, solidário, fraterno, criativo, artístico, intuitivo, espiritual, fraterno, justo. Y el cerebro central, que es de organización de trabajo, de corporaciones, de producción, con límites de uso del planeta, porque tenemos que salvar el planeta. Si se hunde el planeta, es nuestro barco, nos hundimos juntos. Entonces hay límites para uso del planeta, para acaparación de recursos y cosas así. Y entonces nuestra propuesta trabaja las tres culturas lógica, científica, la cultura práctica, material, y la cultura artística, espiritual y fraternista. Esa es la propuesta. Hemos avanzado poco porque la propuesta contraría diversos intereses y porque es un poco difícil de asimilar, toca entrenamientos. Solo por lectura se vuelve discurso cibernético, toca comportamiento, toca relaciones humanas, relaciones de trabajo cibernética, proporcionalista. Y eso es lo que dificulta mucho. El ser humano está mucho más encaminado hacia el egoísmo, el autocentrismo, la maximocracia, la codicia, la avaricia, que al fraternismo, que a la solidaridad, la cooperación. Hay demasiado espíritu competitivo y escasez de espíritu colaborativo. No hay equilibrio entre esos dos polos. Y como nosotros proponemos equilibrio, evidentemente que el sistema, que es tremendamente individualista, egoísta y violento y agresivo, no reconoce ley, no reconoce valor moral, entonces nosotros tenemos dificultad para avanzar. Pero sí, creemos que cibernética social es una adquisición de la humanidad. No es creación mía. Yo empecé y las cosas que se dieron, las añadiduras que se dieron, fueron colaboraciones de todos los compañeros que estuvieron con nosotros desde el comienzo, dando ideas, aportando libros y corrigiendo cosas, reconfirmando, amplificando, así que es una creación colectiva. Por eso se llamaba al comienzo creatividad comunitaria. No hay un autor ahí a ser consagrado. La creación es colectiva, así que los que quieren dedicarse a eso no se dedican a Valdemar de Grego, se dedican a cibernética social o al proporcionalismo. Que nadie diga que es mi discípulo porque lo mato. Cibernética social es una creación colectiva para todos. Gracias.